Imagina encontrarte a más de 100 metros bajo la superficie del océano, completamente rodeado de oscuridad, intentando encajar con precisión absoluta dos bloques de concreto del tamaño de barcos militares. Un fallo de apenas 1 centímetro podría convertir meses enteros de trabajo en escombros inútiles. Ahora añade a eso la presión de repetir esa misma operación 32 veces consecutivas, mientras corrientes submarinas violentas intentan arrastrarte como si fueras un simple trozo de papel. Eso fue exactamente lo que ocurrió en el fondo del delta del Río de las Perlas, donde ingenieros chinos se enfrentaron a un desafío que ningún otro país se había atrevido a intentar antes. Y lo que lograron construir en ese entorno extremo va a cambiar para siempre la manera en que percibes los límites de lo posible. Pero antes de entrar en detalle sobre lo que realmente sucedió en las profundidades de ese océano, hay algo fundamental que necesitas entender. Mientras gran parte del mundo se queda debatiendo ideas sobre planos y proyectos teóricos, China simplemente actúa y construye. Y no estamos hablando de estructuras convencionales como edificios comunes o puentes tradicionales. Estamos hablando de obras que desafían las leyes de la física, que replantean completamente lo que creemos posible. Hay un patrón claro en las construcciones más ambiciosas de China, y lo vas a notar en cada historia que estás a punto de conocer. Primero, eligen el proyecto más extremo imaginable, ese que todos califican como imposible. Después ignoran las dudas, las críticas y cualquier limitación, y comienzan. Y al final, entregan algo tan extraordinario que el mundo entero se detiene a observarlo. Si este tipo de historias donde la ingeniería rompe todos los límites te impacta, suscríbete a Futura China, porque lo que estás viendo aquí es solo una pequeña parte de lo que está por venir. Vamos a empezar en el punto donde todo cambió. En medio del océano, tres de las ciudades más importantes de Asia, Hong Kong, Macao y Zhuhai, estaban separadas por trayectos largos, incómodos y agotadores. Tres gigantes económicos que podrían dominar juntos una región entera, pero que estaban divididos por un mar impredecible y complicado. La solución más evidente parecería ser construir un puente, ¿cierto? Pero no era tan sencillo. Justo en esa zona pasa una de las rutas marítimas más transitadas del planeta, con enormes buques de carga cruzando constantemente. Un puente demasiado alto interferiría con el tráfico aéreo, y uno demasiado bajo bloquearía el paso de los barcos. Entonces, China hizo algo que parece sacado de la ciencia ficción. Diseñó una carretera que desaparece dentro del océano y vuelve a aparecer del otro lado. Un sistema de 55 kilómetros que inicia como un puente, desciende hacia el fondo marino, cruza mediante un túnel submarino y luego emerge nuevamente como si nada hubiera pasado. Para hacerlo posible, tuvieron que crear dos islas artificiales en medio del mar, construidas únicamente para servir como entradas y salidas de ese túnel imposible. Piénsalo bien, fabricar tierra firme donde antes solo había agua. Más de 100 cilindros gigantes de acero fueron hundidos en el lecho marino y rellenados con toneladas de roca y arena hasta formar una base sólida capaz de soportar carreteras, estructuras y el paso constante de miles de vehículos cada día. Pero el verdadero desafío estaba bajo el agua. Cada sección del túnel fue construida en tierra firme, sellada completamente como si fuera un submarino, y luego transportada flotando hasta su ubicación final. Ahora imagina bloques de concreto de 180 metros de largo, más de 30 metros de ancho y un peso cercano a las 80.000 toneladas siendo empujados mar adentro. Luego, esos gigantes eran hundidos con una precisión milimétrica en zanjas excavadas en el fondo del océano. Y no una vez, sino 32 veces consecutivas. Cada pieza tenía que encajar perfectamente con la anterior mediante conexiones completamente herméticas, mientras buzos verificaban cada detalle del alineamiento. Un error mínimo permitiría la entrada de agua, un pequeño desajuste deformaría toda la estructura y una unión defectuosa podría provocar el colapso total bajo la presión del mar. Y aún así, lo lograron. Cuando la última sección fue colocada en su lugar, el mundo obtuvo la autopista submarina más larga jamás construida, atravesando silenciosamente una de las rutas marítimas más transitadas de Asia. Y aquí viene un detalle que casi nadie menciona. El proyecto costó alrededor de $18.000 millones, involucró a 14.000 trabajadores y más de 300 embarcaciones operando al mismo tiempo. Fueron años de trabajo que se detenían y reanudaban constantemente cada vez que un tifón se acercaba. Pero el resultado fue revolucionario,
Un trayecto que antes tomaba 4 horas ahora se completa en apenas 30 minutos. 3 ciudades que antes estaban separadas ahora funcionan como si fueran una sola. Y si crees que construir una carretera bajo el agua ya es una locura, espera a ver lo que hicieron en una de las ciudades más densas del planeta, donde el espacio es tan limitado que parece imposible construir algo más. Chongqing es una ciudad vertical, moldeada entre montañas, donde los rascacielos compiten por cada centímetro de terreno disponible. Justo en el punto donde dos de los ríos más poderosos de China se encuentran, los arquitectos decidieron mirar hacia arriba y plantearse una idea completamente distinta: ¿y si en lugar de conectar edificios desde el suelo, los conectamos desde el cielo? El resultado parece sacado de un sueño imposible. 8 torres de vidrio emergen desde la península, y a más de 250 metros de altura, una estructura horizontal de casi 300 metros conecta 4 de ellas. No es un puente, no es un simple pasillo. Es un rascacielos horizontal suspendido en el aire, como si fuera una nave flotando sobre el caos urbano. A esta estructura la llaman The Crystal. En su interior hay jardines elevados, restaurantes, piscinas, áreas de descanso y un mirador donde puedes caminar entre torres sin tocar el suelo. Desde lejos, parece una flota de barcos navegando entre las nubes, y esa sensación fue intencional. Los arquitectos querían que pareciera un puerto celestial, donde cada torre actúa como un mástil y The Crystal como el casco de una nave imposible. Pero construir algo así implicaba desafíos extremos. Levantar una estructura horizontal a más de 200 metros de altura, conectando torres independientes mientras vientos intensos golpean constantemente, es algo completamente fuera de lo convencional. Y aquí viene lo más impresionante: no se construyó en el suelo para luego elevarla completa. Eso habría sido imposible. En su lugar, dividieron la estructura en múltiples secciones gigantes. Algunas se construyeron directamente sobre las torres, mientras otras se ensamblaron en tierra y luego fueron elevadas mediante grúas especiales. Imagina lo que significa levantar piezas del tamaño de edificios pequeños a cientos de metros de altura, sincronizando cada movimiento con ventanas de clima perfectamente estables. Una ráfaga inesperada podría convertir todo en un desastre. Y aún así, lo lograron. Durante el punto máximo de la construcción, más de 6.000 trabajadores participaron en una coreografía perfectamente coordinada. Soldadores trabajando en el aire, operadores de grúas calculando cada centímetro y equipos de ingenieros verificando cada detalle mientras la lluvia, la niebla y el viento intentaban complicarlo todo. El proyecto costó aproximadamente $5.000 millones y, cuando finalmente abrió en 2019, se convirtió en un ícono inmediato. Ahora bien, si construir bajo el mar y en el cielo ya parece extremo, lo siguiente lleva todo a otro nivel. A unos 30 kilómetros al sur de Shanghái, en medio del mar, existe un lugar donde el futuro ya es presente. Un puerto que funciona prácticamente sin intervención humana. Sin trabajadores cargando mercancías, sin conductores, sin supervisores gritando órdenes. Solo máquinas comunicándose entre sí en un sistema perfectamente sincronizado. Pero antes de entender cómo funciona, hay que comprender algo clave: ese puerto no existía. Fue construido desde cero. Ingenieros crearon una nueva línea costera, acumulando roca y arena hasta formar islas artificiales. Luego instalaron enormes estructuras de concreto para protegerlas de mareas y tormentas. Y sobre esa base, levantaron el puerto automatizado más avanzado del mundo. Hoy, grúas gigantes levantan contenedores de hasta 40 toneladas con precisión milimétrica. Detrás de ellas, sistemas automatizados organizan la carga en estructuras de gran altura, mientras vehículos eléctricos autónomos se desplazan sin descanso, día y noche, sin necesidad de pausas. Todo esto es controlado por una inteligencia artificial desarrollada localmente, que decide en tiempo real dónde debe ir cada contenedor, cuándo moverlo y qué máquina debe encargarse. El sistema funciona incluso en completa oscuridad, guiado por sensores, láseres y algoritmos. La inversión fue de aproximadamente $2.000 millones, pero permitió crear el puerto automatizado más grande del planeta y mantener a Shanghái como el puerto más activo del mundo. Y aquí es donde quiero que reflexiones: si ya son capaces de automatizar algo tan complejo como un puerto entero, ¿qué otras áreas crees que podrían dejar de depender de los humanos en el futuro cercano? Déjalo en los comentarios, porque este tema abre un debate enorme sobre hacia dónde vamos como sociedad.
Pero hay algo más profundo en todo esto. No se trata solo de dinero ni de romper récords. Se trata de lo que ocurre cuando un país entero decide que lo imposible simplemente no existe. Y ahora quiero saber tu opinión, ¿qué proyecto te impactó más? ¿El túnel submarino construido con bloques de 80.000 toneladas? ¿La estructura flotante en el cielo conectando rascacielos? ¿O el puerto automatizado donde casi no hay intervención humana? Escríbelo en los comentarios y dime cuál te hizo detenerte a pensar, ¿cómo lograron algo así? Y si quieres seguir explorando este tipo de historias donde la ingeniería y la tecnología están redefiniendo el mundo, especialmente en China, suscríbete a Futura China. Porque mientras terminabas de ver esto, probablemente ya están construyendo algo aún más impresionante.